Buenos días con todos. Mi nombre es Rosa María Chiclayo del Carpio y estoy aquí en representación de la Asociación Cultural El Tulipán. ¿Sí? Específicamente represento al programa de formación de profesores de español para extranjeros. Sin embargo, aunque nuestra experiencia ha sido con extranjeros, estamos muy interesados en explorar lo que es la enseñanza del español a personas sordas. Entonces, estamos conscientes de que se necesita bastante difusión y conocimiento especializado sobre este tema, y por eso agradecemos a la profesora Alexandra Arnaiz, que ha aceptado nuestra invitación para poder acercarnos a este tema. ¿Ok? Vamos a tener también la colaboración de Patricia Mendoza y de Betsy Mamani, que nos van a ayudar con la interpretación de todo lo que digamos en lengua de señas peruana. Para empezar, voy a presentar a la profesora Alexandra Arnaiz para que ustedes puedan conocer un poquito sobre su trayectoria profesional. Bueno, la profesora Arnaiz aprendió lengua de señas en Unión Bíblica en el año 2000, entonces tiene varios años de experiencia. Y luego, últimamente en los últimos años ha obtenido el grado de magíster en lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha seguido un diplomado en formación de profesores de español escrito para personas sordas señantes. Se dedica, como ya nos va a contar ella misma, a la interpretación en lengua de señas, también a la enseñanza de castellano como segunda lengua a personas sordas. También hace investigación sobre la gramática de la lengua de señas peruana, y esto lo hace como parte o miembro de un grupo de investigación llamado Señas Gramaticales, que pertenece a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, en el año 2017 fundó la empresa AYU LSP Intérpretes, en donde brinda servicios de interpretación en lengua de señas y también consultorías sobre todo lo que es la lengua, pero también la cultura sorda. Y bueno, también es importante decir que es la secretaria general de la Asociación Nacional de Intérpretes Sordos y Oyentes de Lengua de Señas Peruanas. Entonces, como podrán imaginarse, la experiencia es de muchos años. También su interés por seguir profesionalizándose y aprendiendo más es destacable. Entonces, agradecemos que nos ceda su tiempo para compartir todo lo que sabe sobre el tema de la enseñanza de español a personas sordas. Profesora Alexandra Nar, le cedo la palabra y puede comenzar cuando guste. Ok, muchas gracias Rosa, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a mis colegas Betsy y Patricia por estar hoy día con nosotros en la parte de la interpretación. Y muchas gracias a todos ustedes por darse un tiempo y participar en este compartir, ¿no? Compartir la experiencia que he ido recogiendo a lo largo del tiempo y que me da mucho gusto que sea de interés de otras personas, ¿no? Entonces voy a comenzar con la presentación. Vamos a ver el tema del castellano escrito como segunda lengua en la comunidad sorda, ¿no? Siempre teniendo el lema de que la lengua de señas peruana es una lengua originaria, nativa, autóctona de la comunidad sorda para la accesibilidad. En primer punto quería mostrarles estos ejemplos de escritura de personas sordas, ¿no? Recogida en las redes sociales, ¿no? Para que tengan una idea de cómo es la estructura que generalmente se maneja dentro de la comunidad sorda con el castellano, ¿no? Es una variante del castellano que nosotros utilizamos, ¿no? Y es interesante verlo para poder analizar y ver la forma, ¿no? Las características que tiene este castellano.
todos estos mensajes son hechos, redactados por personas sordas adultas, ¿no? En este último caso, hemos hecho la transcripción de los mensajes. Esto fue material utilizado en una investigación para ver las características que tiene el castellano sordo, ¿no? Y entonces se trabajó los mensajes y se interpretó en el castellano meta al cual uno quiere llegar, que es el castellano que utiliza la mayoría de las personas oyentes, ¿no? Entonces, el texto en rojo es la interpretación que se hizo y se trabajó con una persona sorda que tiene mucho conocimiento del castellano para tener la perspectiva de la persona sorda y ver que no solamente nuestros ojos oyentes interpretara, sino tener la visión de la persona sorda para no tener ninguna confusión en el tema, ¿no? Entonces es importante eso de ver que los trabajos que venimos haciendo se hacen es un trabajo en equipo, ¿no? Personas sordas con personas oyentes. Entonces, para ver más o menos por qué se da este castellano sordo con estas características, es importante conocer primero la comunidad, ¿no? Y conocer qué cosa es la comunidad sorda, quiénes son la comunidad sorda, ¿no? Y es un conjunto de personas, un grupo de personas que por haber perdido la audición o por no tener audición, desarrollaron una nueva manera de comunicación y una nueva manera para expresar el pensamiento, ¿no? Y esto es haciendo uso de la visión. Y crean su propia lengua, que es la lengua de señas. Una lengua que tiene el mismo valor, con las mismas posibilidades que cualquier otra lengua oral, ¿no? Como cualquier otra lengua, como cualquier otro grupo humano, está en constante cambio y crecimiento, ¿no? Y aunque está integrada por diferentes tipos de personas, ¿no? Se encuentra en la lengua de señas el elemento que une, ¿no?, a la comunidad y que permite el desarrollo de la cultura, de su cultura, ¿sí? Entonces las personas sordas, podemos decir que forman una comunidad con una cultura e identidad propia. Es una minoría lingüística. Y esto es muy importante tenerlo en mente, ¿no? De ver a la comunidad sorda como una minoría lingüística. Y ahora vamos a explicar el por qué. Lo que pasa es que durante, a través del tiempo, la sordera ha tenido diferentes perspectivas, diferentes maneras de verla, ¿no? Y una que ha durado muchísimo tiempo y perdura hasta ahora es el paradigma clínico, es el tema de ver a la sordera como una enfermedad, como algo que hay que sanar, algo que hay que curar, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Se hace con un entrenamiento extenuante, ¿no? De terapias de lenguaje, ¿para qué? Para llevar al sordo, para que sea lo más parecido al oyente. ¿Y eso qué cosa es? Hacerlo hablar. Entonces, todo el enfoque, toda la visión que se tiene del paradigma clínico es querer hacer a la persona sorda, hacerla oralista, ¿no? Entonces, es el entrenamiento muy fuerte que se tiene que hacer y se dedica todo el esfuerzo a este entrenamiento, dejando de lado el tema de la adquisición de una lengua. Para esto, si bien ha habido muchos avances tecnológicos, los cuales tienen muchas partes positivas y se reconoce que es muy importante, ¿no? Tenemos el tema de lo que se está dando ahora con más fuerza, que es el implante coclear, ¿no? Que es una operación que se implanta un mecanismo en el cerebro que toca la cóclea, ¿no? Y hace que reciba estímulos sonoros, ¿no? Acá les he puesto un pedacito de un video de una exposición de un médico que hace implantes cocleares, que está muy a favor del implante coclear, donde nos muestra más o menos la idea que tienen los científicos de cómo escucha una persona, un bebé, en este caso, cómo recibe esos sonidos del medio ambiente. Entonces, quiero que veamos esto para ver un segundito que no he compartido, creo, con el sonido. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartirlo para no tener problemas. Un segundito. Sí, esto con sonido. Sí, a ver, vamos a ver y escuchar. Hola, chica. ¿Escuchan? Sí, la segunda vez. A ver. Es emocionante, ¿verdad? Una niña profundamente sorda que oye por primera vez.
La recuperación de estos pacientes no termina con la colocación del implante. Es más, después de la operación tienen que aprender a oír con su nueva prótesis y para ello trabajan durante meses o años con un equipo multidisciplinar que determina qué electrodos son más eficaces y optimiza la manera en la que el implante procesa los sonidos. Esta rehabilitación es imprescindible porque la información que proporciona el implante no es exactamente igual que la que aporta el oído normal. Lo podemos comprobar con una rápida comparación. Vamos a oír una frase sencilla pronunciada por una voz femenina normal. El reloj de la plaza marcó las 4 de la tarde. Y así es como los científicos creen que una persona oye esta misma frase con un implante coclear. Oigámosla otra vez. La diferencia es abismal. Vamos ahora a hacer la prueba al revés. Vamos a oír otra frase sencilla, pero ahora la vamos a escuchar tal como la proporciona el implante. A ver si podemos entenderla. Otra vez. Y lo que la voz ha dicho es esto. Plantan un árbol en el bosque todos los años. Como hemos podido ver, escuchar, ¿no? La diferencia es abismal entre el sonido que nosotros escuchamos y lo que hace el implante coclear. Por eso es que se necesita muchísimo terapia, muchísimo trabajo para que pueda mejorar la recepción de esos sonidos, ¿no? Y una de las cosas que ya se ha probado, que ayuda muchísimo en el desarrollo del implante coclear, es la adquisición de la lengua de señas en las personas que están implantadas. Porque tenemos que tener en cuenta que lo que hace el implante coclear es que te implanta una máquina que te ayuda a recibir sonidos, mas no te implanta una lengua. Eso hay que tenerlo también bien claro, ¿sí? Ahora, se vivió un cambio radical muy importante, porque se cambió la convicción contemporánea, iniciada gracias a los trabajos del lingüista William Stockwell. El lingüista investigó sobre la lengua de señas y encontró que la lengua de señas tiene los mismos parámetros, tiene las mismas características que las lenguas orales, ¿no? Entonces, y difundió, ¿no? Estos conocimientos, apoyando y reforzando la idea de que las lenguas de señas son creadas por las comunidades sordas para expresar sus pensamientos, y que son lenguas plenas, ¿no? Este término de lengua plena significa que tiene las mismas características que las lenguas orales, y que no es que la lengua de señas es una lengua menor o una lengua a cual que no tiene las mismas características o no se puede utilizar tal cual las lenguas orales, ¿no? Tienen las mismas propiedades gramaticales y todas las posibilidades de uso de cualquier lengua oral. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces tenemos que la persona sorda, cuando hace ejercicio de su lengua, lo que hace es afirma su identidad, construye, reconoce su comunidad y se reconoce como parte de esta comunidad, ¿no? Y da forma a las prácticas sociales que la constituyen, ¿no? Crean una comunidad, ¿no? Entonces, y lo más importante, ¿no? Que ya no se reconoce como una persona defectuosa, como lo tenían bajo el parámetro de médico, ¿no? Que no, si el sordo está defectuoso hay que arreglarlo, hay que curarlo, ¿no? Y se reconoce como que ya sabe que su cuerpo no es limitado o que solamente puede hacer determinadas cosas, sino que no tiene límites para desarrollarse siempre y cuando se le dé las herramientas que necesita, ¿sí? No se reconoce como una persona discapacitada. Entonces, tenemos un tema también que es bastante importante, que es crucial para el tema de la enseñanza, que es el acceso temprano a la lengua nativa o a la lengua materna, que para nosotros los oyentes es algo que se nos da normalmente, porque nacemos en familias oyentes, desde que nacemos tenemos toda la familia que nos habla, y tenemos ese input lingüístico que se da constantemente, lo que no se da en las familias sordas, porque estadísticamente más del 95% de niños sordos nacen en familias oyentes, lo que significa que la familia, el entorno, no maneja la lengua de señas, que es la lengua que es accesible a la persona sorda. Y esto crea la privación lingüística y genera dificultades o retraso en el desarrollo de los diferentes procesos del conocimiento.
Entonces los niños sordos deben de ser expuestos lo más pronto posible a la lengua que se les es propia, y esa lengua es la lengua de señas, ¿no? Y esto se dio por investigaciones, porque muchos tiempos se pensó que los niños sordos tenían un menor nivel de aprendizaje, no podían aprender, no podían hacer todo, y todas esas condiciones se daban por la privación lingüística, porque llevaron las investigaciones a niños sordos nacidos en familias sordas, y vieron que el desarrollo era tal cual los niños oyentes. Entonces, lo que marcaba la diferencia era el acceso temprano a la lengua, a su lengua, la lengua de señas, ¿no? Ahora, ¿por qué los padres, los psicólogos, los educadores privan al niño sordo del acceso a su lengua? Eso es porque hay prejuicios contra la persona sorda y contra su lengua, ¿no? Creen muchas veces que la persona sorda, que el niño sordo, tiene una discapacidad mental, ¿no? Entonces eso ya está completamente descartado. Ya se han hecho investigaciones, como les he dicho, el tema de la adquisición de la lengua marca bastante la diferencia en el desarrollo de los procesos cognitivos, ¿no? Una persona sorda, eso también está comprobadísimo, puede alcanzar los más altos niveles de educación en su propia lengua, ¿sí? A pesar de todas estas dificultades, de los problemas, de la privación lingüística, ¿no? Las personas sordas sobreviven, ¿no? Entre sus padres, familias, psicólogos, educadores, ¿no? Que tienen a veces las concepciones equivocadas sobre la lengua de señas y el aprendizaje y sobre qué cosa es la comunidad sorda. Ahora vamos a ver algunos mitos sobre la lengua de señas para tener una idea más clara sobre de qué se trata. Primero es que la mayoría de personas en algún momento pensamos que las lenguas de señas son universales, y esto es falso. Acá, por ejemplo, mostramos un ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Que acá tenemos 3 señas para mamá, pero tenemos más. Tenemos mamá, mamá, mamá. Y acá tenemos la seña mamá en lengua de señas americana, en lengua de señas italiana, en la lengua de señas china y en la lengua de señas danesa. Como vemos, todas las lenguas de señas tienen diferentes señas, ¿sí? Acá tenemos una lista de todas las lenguas de señas reconocidas como oficiales, ¿no? En el mundo. El otro tema es de que sí que son artificiales. ¿Qué significa esto? Que son creadas, creadas por un grupo de personas, los cuales se sientan en una mesa y dicen, ya, vamos a crear una lengua. No, eso es falso. Las lenguas de señas son lenguas naturales, y son lenguas naturales porque son creadas por la propia comunidad de sordos, ¿no? Al igual que las lenguas orales, ¿sí? De hecho, sabemos que las lenguas de señas, que hay lenguas de señas nuevas, creadas prácticamente delante de nuestros ojos. Y esto es el caso de la lengua de señas de Nicaragua, que se creó en los años 80, cuando niños sordos, sin previa exposición de lengua de señas, se congregaron en un colegio, y ahí se vio, un colegio interno, y ahí se vio y se pudo analizar y documentar el avance, el desarrollo de esta lengua, ¿no? Es un caso muy interesante, y es muy importante, y aparte que es muy raro, porque es un caso único, porque no se puede dar, la creación de una lengua es muy difícil de verla, ¿no? De esta forma. El otro es que no tienen gramática, ¿no? Entonces tenemos acá, eso es falso, porque ya está comprobadísimo, y ahora vamos a ver que, por ejemplo, las lenguas orales tienen la fonética, tienen una fonología, y estos principios se observan también en las lenguas de señas de una manera equivalente, ¿sí? Y para esto, junto con el grupo de señas gramaticales de la Universidad Católica, hemos desarrollado la gramática básica de lengua de señas peruana en lengua de señas peruana. Después yo puedo compartirles con ustedes el link para que puedan ver. Son 9 capítulos donde explican de manera básica cuál es la gramática de la lengua de señas peruana. El otro es de que las lenguas de señas son puramente icónicas. ¿Y esto qué significa? ¿No? Lo cual es falso, ¿sí? Pero lo que significa es que solamente copian lo que se ve, ¿no? Solamente representan lo que se puede ver. Y sí, efectivamente, hay muchas señas icónicas, como compartimos con la American Sign Language, que esta la de casa. Acá tenemos gato, tenemos leche, tenemos sentarnos, ¿no? Que sí son icónicas, pero también tenemos señas arbitrarias, ¿no? Señas que no representan lo que se está viendo, ¿no? Por ejemplo, la seña de sobrina, ¿no es cierto? Ahora, estas señas que son icónicas, que sí representan lo que uno ve, también son arbitrarias, o sea que cada comunidad las hace a su manera de ver las cosas, ¿no? Así tenemos en American Sign Language, comparte con nosotros la seña de árbol,
¿sí? Tenemos la forma de hacer árbol en la lengua de señas danesa y en la forma de ser china. Y eso pasa exactamente con las lenguas orales, ¿no? Si nosotros le preguntamos a una persona que vive en Estados Unidos cómo ladra un perro, pues nos va a hacer un sonido diferente que el que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, sí las onomatopeyas son como icónicos, pero que son arbitrarias porque cada comunidad las representa a su manera. El otro tema es de que son un alfabeto manual. Muchas veces las personas creen de que, sí, me voy a aprender el alfabeto manual y ya voy a saber lengua de señas. Eso es falso. Si bien tenemos alfabetos, así como las lenguas de señas son diferentes en los diferentes países, así cada país tiene su propia lengua, su propio alfabeto manual. Algunos utilizan las dos manos y otros utilizan uno. Y el Perú no es ajeno a esto. Pero nosotros tenemos dos alfabetos manuales. Uno, que es el antiguo, que utilizan las dos manos, ¿sí? Que es este de acá. Y tenemos uno, que es el más reciente y el que está más difundido, que es el que se utiliza una mano. Lo que se está tratando ahora es de aprender los dos para no perderlo como parte de la cultura sorda. El otro tema es de que no tiene escritura, lo cual también es falso. Hay sistemas que se vienen desarrollando en diferentes partes, los cuales quieren representar de manera gráfica, de manera escrita, la lengua de señas peruana. Este que vemos a la izquierda es el Soundwriting, el cual es el sistema más completo, porque como ustedes ven, pueden representar el tema de la cara, el cual tiene elementos muy importantes dentro de la gramática de la lengua de señas, porque es parte, la expresión de los ojos, de las cejas, es parte de la gramática de la lengua de señas, y por eso es tan importante su representación, ¿no? El otro tema es que dice que no tiene variación, y lo cual es falso. Tenemos variación geográfica, hay señas diferentes en Iquitos, en Cusco, en Puno, también en el tema sociocultural, situacional, no es diferente cuando hablan con los amigos que cuando están dando una charla, o en la parte histórica, ¿no? Las personas mayores tienen una lengua de señas diferente que los jóvenes, o si no, en el tiempo de que tú has adquirido la lengua, ¿no? Para hacer un balance de esto, las lenguas de señas son lenguas plenas, ¿no? Ya hemos visto que son particulares de cada comunidad sorda, ¿no? Son lenguas naturales porque se crean desde la misma comunidad, tienen una gramática con los parámetros equivalentes de las lenguas orales, no son un alfabeto manual nada más, aunque sí son parte y se utiliza, ¿no? Pueden tener escritura, como hemos visto, no está muy difundido, solamente los países que más utilizan es Portugal y Brasil, y si tienen variación, como lo hemos analizado hace un poco. Lo que significa, en resumen, que son como las lenguas orales, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando con la lengua de señas peruana, ¿no? No existe un reconocimiento suficiente de la lengua de señas peruana, a pesar que en el 2010 se oficializó con la ley 29535, ¿no? A pesar que el Ministerio de Cultura nos dice cosas como que en el país existen muchas lenguas, lamentablemente ahí no ponen la lengua de señas, ¿no? Y también nos comparte algunos conceptos, ¿no? Sobre las lenguas originarias, que dice que todas las lenguas son importantes independientemente de cuántas personas las hablen. O sea que no importa cuántas personas hablan, es importante, todas las lenguas son importantes, ¿no? Pero no le dan la importancia a la lengua de señas. Hablar una lengua indígena no es obstáculo para aprender otras lenguas, efectivamente, ¿no? Logramos mejores aprendizajes cuando los profesores nos enseñan en nuestra lengua materna. Todas las lenguas indígenas peruanas son oficiales. Nosotros la lengua de señas peruana es una lengua oficial, mas no está dentro de la política lingüística del Ministerio de Cultura de la ley, ¿no? Entonces, si la lengua de señas peruana no está reconocida como una lengua originaria peruana y no está dentro de la política lingüística del país, está siendo excluida, está siendo rechazada y no está recibiendo los beneficios que se le da a las otras lenguas originarias y a las otras comunidades a las cuales tiene derecho. Entonces, la lengua de señas, al ser excluida, no tiene capacitación para intérpretes ni certificación, porque tenemos que reconocer que los intérpretes de lengua de señas peruanas somos empíricos, no tenemos un lugar, una institución donde estudiar y tener una certificación. Después, el ministerio prepara profesores en lenguas originarias, la lengua de señas no recibe ese aporte, y también trabaja materiales didácticos para la enseñanza en los colegios, que tampoco estamos
como no estamos dentro de la política, no recibimos nada de estos beneficios, ¿no? Entonces, como ya les comenté, no tenemos un sistema de acreditamiento para los intérpretes, no hay un sistema educativo suficientemente adaptado a las necesidades de los usuarios de la lengua de señas peruana. Existe relativamente numerosa población adulta que no ha tenido acceso temprano a la lengua de señas. Y no solamente población adulta, sino también tenemos muchos casos de que vemos niños que no tienen acceso temprano a la lengua de señas, ¿no? No hay una política educativa de Estado sobre la enseñanza del castellano escrito a la población sorda, ni tampoco una política de Estado de la enseñanza de la lengua de señas como una lengua dentro de la currícula nacional, ¿no? En general, la educación del sordo y su inclusión en la sociedad están severamente desatendidas, con excepción de algunos esfuerzos privados y la mayoría relativamente reciente. Si bien podemos ver que hay cambios y que hay progresos, ¿no? Esos progresos se han dado muy lentos y que no son sustanciales, que podamos ver que realmente se va a generar un cambio fuerte para que la educación de la comunidad sorda mejore, ¿no? Y hay un desconocimiento muy grande por parte de los profesionales de la salud en cuanto al impacto de privar a un ser humano de su lengua. Eso es algo muy importante porque, como hemos hablado de la privación lingüística, trae consecuencias muy importantes, nefastas, en el desarrollo del procesos desarrollo de las personas sordas, ¿no? Entonces, los profesionales de la salud, a quienes las familias de padres oyentes que tienen hijos sordos tienen el primer contacto con esos profesionales, los profesionales desconocen de este tema, entonces lo que hacen es, no, vamos a hacer terapia de lenguaje para que aprenda a hablar, ¿no? Entonces ahí hay un desconocimiento cuando lo mejor, lo más importante es que tengan una lengua que sea accesible y que pueda darle todos los recursos, los inputs lingüísticos para que puedan desarrollarse de manera adecuada a su edad, ¿no? Lo cual no impide que posteriormente aprenda a hablar, ¿no? La lengua de señas tiene todos los puntos favorables, no tiene ningún punto desfavorable para el desarrollo de otros aprendizajes, de otras lenguas, ni de la lengua oral, ¿no? Al contrario, todo lo favorece. Ahora, con la lengua de señas peruana, al igual que con las otras lenguas orales, es posible expresar todas las ideas sin límites. Se usa para el discurso científico, el arte, información, educación y difusión de la cultura. Esto es muy importante de recalcar porque a veces se cree que la lengua de señas es una lengua que tiene límites, que no se puede expresar lo que uno quiere, y lo cual es falso, ¿no? Como cualquier otra lengua, las posibilidades que se tiene con la lengua de señas es igual que las otras lenguas. Lo importante de esto es darle la oportunidad a las personas sordas a que puedan utilizar la lengua en todo su aspecto, en todo su espectro, ¿no? No solamente como que encasillarlos de una manera, sino explotar toda la parte de utilización de la lengua, ¿no? Como hacemos nosotros con las lenguas orales, ¿no? O sea, si a nosotros no nos enseñan o no nos muestran que se puede hacer poesía, pues nunca haremos poesía. Si no nos enseñan diferentes formas de expresar, diferentes formas de narrar las cosas, pues no vamos a desarrollar todo el potencial que se tiene con la lengua, ¿no? Entonces, creo que es importante esta primera visión de qué cosa es la comunidad y qué cosa viene pasando. Esto es visto desde la comunidad sorda peruana. Como he comentado, cada país tiene su propia lengua de señas y cada país tiene sus propias vivencias, su propia legislación, sus propios avances, desafíos. Lo que acá se ha visto es básicamente el tema de la comunidad sorda peruana, y la investigación que se ha realizado es acá en Lima. Esta es la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Usted, Rosa? Sí, ¿cómo estás, Alexandra? Bueno, qué interesante poder conocer más sobre la lengua de señas peruanas y derrumbar estos mitos que nos has mencionado, porque también cuando nosotros, me pongo en mi experiencia personal como profesora de español para extranjeros, cuando tenemos un grupo, por ejemplo, estudiantes chinos,
tratamos un poco de investigar cómo funciona la lengua china y conocer la cultura de ellos para poder enfocar la enseñanza de una mejor manera. Y lo mismo pasa con la comunidad sorda, ¿no? Que tiene una cultura y una lengua propia y no es una lengua que ha sido decidida, sino que ha nacido naturalmente del contacto en esta comunidad. Hay algunas preguntas en el chat, algunos están preguntando por cómo iniciarse como intérprete de señas. Tú nos has comentado que no hay una manera de acreditarse oficialmente todavía en Perú, pero ¿cuál sería un primer paso mientras llega esa acreditación y cuáles serían las destrezas que Bueno, uno necesita? lo más importante es conocer la lengua, ¿no? Es aprender la lengua de señas, pero ver la lengua de señas de una manera global, porque muchas veces, por desconocimiento, lo que se enseña es como que un vocabulario, ¿no? Te dan lista de señas y uno aprende las señas, mas no se hace incidencia o no se enseña el tema de la gramática de la lengua de señas, ¿no? La lengua de señas tiene una gramática diferente a la del castellano, una gramática particular como la tiene el francés, como la tiene el chino, el japonés y demás lenguas. Entonces, si no conocemos la gramática de la lengua de señas, lo que generalmente pasa es que nosotros como hablantes de castellano agarramos la gramática del castellano y le ponemos señas. Y lo que terminamos haciendo es castellano signado, lo cual la persona sorda no va a entender, ¿no? Y va a generar malestar en la comunidad para ver de que sí sabes señas, pero que no utilizas la gramática. Entonces esto es no solamente aprender el tema de vocabulario, que sí es importante, obviamente, como en toda lengua, sino que aprender el tema de gramática y también lo que es crucial es tener contacto con la comunidad sorda. Es la mejor manera que tenemos de aprender. No solamente para hacer práctica de la lengua, sino también para ver qué cosa está pasando con la lengua, ¿no? Porque van apareciendo señas nuevas, van apareciendo modismos, van apareciendo jerga, ¿no? Que nosotros si no estamos en contacto con la comunidad no vamos a tener esa experiencia, ¿no? Y una de las cosas que es muy importante para ser intérprete es que la comunidad te reconozca y la comunidad te conozca, te reconozca y te llegue a respetar, ¿no? Entonces, tienes que ganarte el respeto de la comunidad para poder ser parte de ella, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es lo importante. Para Mira, empezar. sí, qué interesante lo que nos cuentas, porque es una lengua viva, ¿no? Ya nos mencionabas que a veces cuando una persona la aprendió hace años atrás, una persona sorda adquirió la lengua de señas años atrás, adquirió de repente ciertas señas y ahora existen otras más que se han ido incorporando producto justamente de la interacción entre las personas de la comunidad sorda. Muy interesante. Y a propósito, me viene una pregunta a la mente. Yo soy traductora, ¿no? De inglés, español, francés, español de formación, pero luego me hice profesora de español para extranjeros. Entonces yo soy muy consciente de cuando tengo el rol de traductora y el rol de profesora de una lengua que no es el mismo, son competencias diferentes. Alexandra, me gustaría que si nos puedes explicar un poquito la diferencia entre los profesionales que están vinculados a la comunidad sorda, porque yo tengo entendido que tenemos al intérprete, al modelo lingüístico y al profesor de repente, el profesor de español escrito para personas sordas. Ya, sí, es bastante importante este tema porque el tema de la adquisición de la lengua, que nosotros lo tenemos de manera como natural dentro de la familia, como lo he comentado, ¿no? En las familias, generalmente, que como les he dicho, son familias oyentes que tienen hijos sordos, ¿no? Entonces, el tema ahí es que el niño no va a aprender la lengua de señas dentro de la familia. Entonces, lo que se necesita es tener modelos lingüísticos que son personas sordas, adultas, que tengan un conocimiento amplio de su lengua, ¿no? Para que pueda ser como el modelo de adquisición para los niños, los bebés y los niños, ¿no? Los cuales deben de trabajar en conjunto con las familias. Ese tema del modelo lingüístico es crucial, no solamente para esta primera etapa de bebés, de niños pequeños, sino también para todo el sistema en la parte educativa. La forma como realmente
creemos que se debe de apostar por la educación de la persona sorda es que en primaria se dé el tema de toda la educación en lengua de señas peruana. Lamentablemente, no tenemos muchos profesores sordos en el país. Tenemos algunos. Sé que ya nuevas generaciones están teniendo más interés y más posibilidades para poder estudiar, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero se necesitan profesores que manejen la lengua de señas, ¿no? Lo ideal es que sean personas sordas, que sean los profesores dentro de las clases, ¿no? Dentro de la clase, el profesor debería estar acompañado por un modelo lingüístico, el cual va a reforzar el tema de las explicaciones dentro de la clase. No solamente en el tema lingüístico, sino también en el modelo como persona sorda, ya que va a estar, generalmente el niño sordo está rodeado de más personas oyentes. Cuando ve a una persona sorda, le sirve de modelo no solamente lingüístico, sino también cultural. Entonces es bastante importante este tema del modelo lingüístico, ¿no? Y se debe de enseñar el castellano como segunda lengua desde primaria, pero no tenemos la especialización de la enseñanza en currícula de la universidad o algún sitio donde te enseñen ni a ser profesor de sordo, ni a ser profesores de castellano como segunda lengua para comunidad sorda, ¿no? Entonces se está haciendo los primeros avances de investigación y de tratar de ver cuál es la mejor manera de enseñarlo como algo ya más formal, ¿no? Entonces, y el intérprete viene a entrar más o menos, lo que se está haciendo ahora es que en secundaria los alumnos entran a educación inclusiva, donde ya hay profesores oralistas, o sea, profesores que hablan, con acompañamiento del intérprete. Y en algunos casos es necesario el reforzamiento y la utilización de modelos lingüísticos dentro de la educación en secundaria también. Alexandra, entonces, para un poco aclararlo, una persona que se quiere dedicar a enseñar el español escrito a personas de la comunidad sorda, ¿tendría que antes ser mediador lingüístico o intérprete, o basta con que sepa la lengua de señas? O sea, ¿cuál sería más o menos el perfil? Yo tengo una posición, tenemos, por lo que he estado investigando, la posición que lo voy a desarrollar más adelante a más profundidad. Para mí es indispensable saber lengua de señas para poder ser profesor de castellano como segunda lengua para comunidad sorda. No solamente saber lengua de señas, sino saber la gramática de la lengua de señas, ¿no? Saber en profundidad, ¿no?, las características de la lengua de señas, porque así puedes entender más la producción que hace el alumno del castellano sordo, que le llamamos así, ¿no? Entonces, es importante, a mi forma de ver las cosas y como lo he estado probando, que para mí sí es importantísimo saber ambas lenguas, pero ambas lenguas en profundidad, ¿no? No solamente, porque si yo soy hablante de castellano, eso no me hace listo, ya no estoy lista para enseñar castellano, ¿no? Igualito, si yo sé lengua de señas y soy intérprete, ya no tengo los conocimientos suficientes para ligar las dos cosas y poder hacer un buen trabajo, ¿no? Ok. Entonces, tu propuesta es que para enseñar el español escrito a personas sordas es necesario, aunque no te dediques a la interpretación o seas mediador lingüístico, sí que seas un estudioso de la lengua de señas, que la domines para que puedas entender cómo influye en el momento de que los alumnos están desarrollando el español escrito, ¿no? Puedas comprender y dar soluciones. Perfecto. Bueno, una preguntita más antes de ir a la siguiente parte de la exposición. Ok. Bueno, aquí Sofía Barriga nos cuenta, ¿se puede decir que la persona sorda es una persona con discapacidad física? Bueno, esto lo has tratado un poquito al inicio de tu presentación. Y ella misma nos pregunta cómo se puede fomentar un ambiente más respetuoso, inclusivo en los colegios y en eventos culturales. Está un poquito preocupada también por el tema de la cultura. Bueno, el tema cómo se reconoce la comunidad sorda, ¿no? Eso es un tema que deberíamos de debatirlo con la comunidad sorda misma, ¿no? Pero el contacto que yo tengo con los diferentes grupos y las diferentes personas, nadie se reconoce como una persona con discapacidad. Se reconocen como personas pertenecientes a una minoría lingüística. Acordémonos que el tema del el paradigma clínico hace muchísimo daño a la comunidad sorda, ¿no? Entonces estamos tratando de desterrar ese término para decir que la persona
sorda es parte de una minoría lingüística, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es más difusión, más tipo de estas charlas, de estos seminarios, de difundir qué cosa es la lengua de señas, darle más espacio a la misma comunidad sorda para que ellos mismos puedan expresarse y puedan compartir sus vivencias y compartir su modo de ver la vida, sus experiencias, sus anhelos, ¿no? ¿Qué cosa esperan de la vida? ¿Qué cosa es? ¿No? Entonces yo creo que si bien este es un espacio que estamos hablando del castellano y compete bastante a la comunidad oyente, también es importante la participación de la comunidad sorda, pero lo que pasa es que se deja de lado la comunidad sorda misma, ¿no? Entonces le preguntan al oyente qué cosa es lo que piensa del sordo, pero no le preguntan a la comunidad sorda por qué no le dan cabida a que ellos se expresen, ¿no? Entonces eso es importante, darle espacio a la comunidad sorda para que ellos mismos sean su propia voz, ¿no? Y que no recurran a preguntas de a la comunidad oyente, ¿no? Nosotros trabajamos en conjunto, sí, somos parte de la comunidad sorda, ¿no? Pero la comunidad sorda tiene tanto que decir, tanto como nosotros. Entonces, crear esos espacios para que puedan expresarse y compartir con nosotros sus vivencias y su experiencia, me parece que eso es lo que necesitamos más. Me parece que lo que acabas de decir es valiosísimo y que derrumba también otros mitos porque queremos encontrar la respuesta sobre algo identitario de la comunidad sorda, escuchando un oyente, su opinión, cuando no hay nada más valioso que saber cómo se ve a sí mismo, la autopercepción que tiene una persona sorda. Súper valioso. Alexandra, ¿qué te parece si vamos a la segunda parte? Hay preguntas, hay más preguntas, pero creo que en el desarrollo de la segunda parte se van a resolver con tu exposición de la segunda parte, y si no, yo las retomo, no se preocupen, ¿ok? A los asistentes, vamos. Seguimos entonces, vamos. Vamos a ver ahora la correlación, y esto va a una de las preguntas, ¿no? Entre la lengua de señas peruana y el castellano escrito, ¿no? En la investigación que he venido haciendo he visto algunas características y las más resaltantes se da, por ejemplo, en el uso de artículos, preposiciones y verbos. Y esto es porque la gramática de la lengua de señas, como les he dicho, es diferente a la gramática del español, y en estos tres puntos la lengua de señas se utiliza de diferente manera que el castellano, ¿no? En la producción en castellano sordos vemos que hay omisión o particularidades del uso de los artículos, ¿no? Como vemos, las oraciones en morado son las escritas por personas sordas y las que están debajo es la correlación en castellano de la lengua meta, ¿no? Entonces vemos que muchas veces omiten el artículo porque en lengua de señas no se usa el artículo de esa forma, ¿no? En las preposiciones igual, utilizan a veces preposiciones, pero no la preposición correcta, ¿no? Y en los verbos, que es un tema muy interesante, que eso da para una charla completa, ¿no? Igual que las otras partes, es que la lengua de señas tiene una manera diferente de marcar los tiempos en los verbos, ¿no? Nosotros lo marcamos en el mismo verbo, ¿no? Como que comí, la I te marca un tiempo, ¿no? En cambio, en la lengua de señas va con una seña aparte que se junta para marcar los tiempos, ¿no? Y tampoco no se utilizan los verbos copulativos como lo utilizamos nosotros en castellano. En un primer momento se dice que no hay verbo copulativo en lengua de señas. Eso está en investigación porque hemos encontrado algunas formas de algunas señas que hacen la función de verbos copulativos. Entonces estamos en investigación, no tenemos nada concluyente por el momento, pero está bajo la lupa ahorita, ¿no? Entonces lo que podemos decir en esta correlación es que el castellano escrito se debe enseñar como una segunda lengua, con unas estrategias diferentes a como nos enseñan a nosotros el castellano de la forma gramatical como llevamos el curso de comunicaciones en el colegio. ¿Qué es lo que viene pasando? Lo que viene pasando es que en el colegio les enseñan a los niños el curso de comunicaciones, ¿no? Y ahí tienen que aprender castellano, pero ese curso está dirigido a oyentes, a quienes tienen el castellano como lengua materna, no como segunda lengua, ¿no? También que tenemos que ver que no tiene ninguna relación con su primera lengua, que es la lengua de señas peruana, porque son lenguas con diferentes modos, ¿no? Diferentes, una es auditiva, oral, y la otra es visual, manual, ¿no? Entonces son diferentes las dos lenguas, ¿no? Entonces es algo que es completamente diferente a cuando un niño oyente aprende otras lenguas, ¿no? Que son del mismo modo, ¿no? Auditivo, oral, ¿no?
Es una lengua nueva, ¿no? Novedosa, diferente, ¿no? Para ellos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para llegar a obtener una alta proficiencia se debe de estudiar y practicar la lengua durante muchos años, ¿no? Es igual que nosotros, si nosotros queremos llegar a tener un nivel muy, muy alto de alemán, de francés, de inglés, tenemos que estudiar muchísimos años la lengua para poder llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a estudiantes que su primera lengua es la lengua de señas peruana, ¿sí? Los estudiantes sordos son personas inteligentes tratando de desenvolverse utilizando una lengua nueva para ellos. Eso es algo muy importante, ¿no? Muy importante porque es algo que no debemos de dejar de lado, ¿no? Y ver y tener eso siempre presente, que nuestros estudiantes son personas inteligentes, muy inteligentes, con muchas habilidades, y que pueden, y que están enfrentándose a algo muy, muy novedoso para ellos, ¿no? Entonces voy a presentar algunos materiales que se han utilizado en la enseñanza del castellano como segunda lengua, ¿no? Y tenemos el material visual. Tenemos que tener muy en cuenta que estamos frente a estudiantes visuales, ¿no? Entonces se ha preparado este material, ¿no? Que como yo les he comentado, el tema del desarrollo de la lengua de señas es bastante importante para el aprendizaje del castellano. Y esto es porque nosotros, si no tenemos nuestra lengua desarrollada, haber adquirido nuestra primera lengua, va a ser muy difícil el poder utilizar, el poder aprender una segunda lengua, ¿no? Es por eso que nosotros pensamos que hay que unir, amarrar ambas lenguas, ¿no? Y esto lo voy a ir desarrollando a medida que vayamos viendo el ejemplo, ¿no? Hemos desarrollado un vocabulario de diferentes campos semánticos, ¿no? Con una persona sorda haciendo la seña. Este material va a poder servir, ¿no? Para que la familia pueda ir aprendiendo vocabulario nuevo, pueda ir enseñándose a los alumnos que lleguen con poco vocabulario, ¿no? Y se vea la lengua de señas. Entonces, de este material, de este video, se descomponen estas 4 partes. La seña, ¿no? Eso es material para que se pueda imprimir y puedas trabajar con tarjetas, ¿no? O también en la computadora, como les sea más fácil. Tenemos la foto de la seña con la secuencia de los movimientos. Tenemos el dibujo que representa la seña. Tenemos la palabra en castellano representada por el alfabeto, el manual dactilológico, y la palabra en castellano. Esto nos va a permitir hacer diferentes combinaciones. Acá tenemos la seña con el dibujo. Si nuestro alumno, ¿no? Por haber vivido una privación lingüística, porque esto es bastante importante y es por eso que creo que se tiene que trabajar en conjunto, porque como tenemos una comunidad, una población que sufre de privación lingüística, hace de que los niños, los jóvenes, los adultos que nos lleguen a nosotros para poder enseñarles castellano, van a tener un nivel muy disparejo de lengua de señas peruana. Entonces se tiene que trabajar la lengua de señas peruana para poder tener herramientas y después puedan entender el castellano, ¿sí? Entonces, porque si tenemos una persona sorda que tiene una lengua de señas muy pequeña, con muy poco registro, que no la ha utilizado a su potencial máximo, lo mismo va a pasar en el castellano, ¿no? Porque las investigaciones que hemos llevado a cabo nos dice que sí hay una correlación entre el desarrollo de una lengua y el desarrollo de la otra, ¿no? Entonces, la segunda combinación que tenemos es la seña con el alfabeto manual. Entonces, acá ya comenzamos a unir, ¿no? Lo que es la lengua de señas con la palabra en castellano, ¿no? Vamos haciendo amigable este acercamiento a la lengua, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces se ha creído y muchas veces se dice, ¿no? Que el castellano es una lengua superior y que la lengua de señas es una lengua que no tiene las mismas posibilidades, que la lengua de señas no va. Y ese ha sido un discurso que ha venido dándose por mucho tiempo. Entonces, muchas personas sordas ven con cierto rechazo al castellano porque lo ven como que no está a su nivel o que ellos no van a poder llegar a aprender, ¿no? Y eso no es cierto, solamente es que no se les ha dado la oportunidad de aprenderlo. Entonces, todas estas herramientas, estrategias, hacen de que se vea el castellano no como algo imposible de alcanzar, sino que es un proceso y que todos podemos llegar a aprender cualquier idioma, ¿no? Entonces, tenemos la seña con la palabra ya en castellano. Y de ahí tenemos el dibujo con el tema dactilológico, ¿no? De ahí tenemos el dibujo con la palabra en castellano.
Y acá ya juntamos las dos alfabetos, ¿no? El dactilológico con el castellano. Entonces, también hemos tratado de ver y de recuperar la variedad léxica, lo cual también es importante para enseñarles a las personas sordas, que no significa que tu seña es diferente a la de la otra persona, tu seña está bien y tu seña está mal. No, es variedad léxica que se tiene, y eso es muy rico, y hay que valorarlo y hay que documentarlo, ¿no? Y en este proceso de recoger las señas, encontramos el ejemplo de mercado. Encontramos estas 4 señas para mercado. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, y tenemos 4. ¿Sí? Entonces es importante porque así también se le muestra la riqueza que tiene la lengua de señas, su lengua, ¿no? Entonces por eso es importante el ir manejando las 2 lenguas, porque así vamos a poder darles información sobre su lengua y que vean lo valioso y rico que es su lengua, al igual que el castellano, ¿no? Entonces tenemos acá, como un resumen, tenemos la presentación que se hace de la seña, la foto de la seña, la imagen representativa de la seña, el alfabeto dactilológico y el castellano. Esto es como un primer paso, como un nivel como inicial para ir haciéndolo poco a poco, ¿no es cierto? Este material, ¿no?, se llevó a cabo comprobándolo con personas sordas adultas, modelos lingüísticos, ¿no? Y también después se llevó a personas aprendices del castellano como segunda lengua, ¿no? Y se le hizo ese procedimiento de las diferentes combinaciones, ¿no? Y lo cual después se le puso en un cuaderno de vocabulario, lo cual era novedoso para ellos y estaban contentos porque así tenían de dónde practicar, ¿no? Porque generalmente las clases son impartidas, si bien las imparten en lengua de señas, no crean material de repaso para las personas sordas. Entonces les es muy difícil el estudiar, y si se olvidan de algo no tienen de dónde ir y recurrir para poder aprender, ¿no? Entonces, el ver el material que se había trabajado fue sorpresa para estos jóvenes, y fue como una herramienta para ver que su lengua tiene tantas posibilidades como las otras lenguas, ¿no? Entonces, se tiene que ver también, hay que tomar en cuenta, como ya le hemos mencionado, ¿no?, que el sistema educativo no reconoce, no ha implementado la enseñanza de la gramática de la lengua de señas dentro del currículo nacional a los colegios que tienen personas sordas. Entonces, las personas sordas no conocen la gramática de su lengua de señas, no saben los componentes que tienen, ¿no? Entonces, si no conocen esto y tú entras con el castellano y les muestras estas componentes, va a ser como algo más complejo de entender, que si tú comparas las lenguas y le vas mostrando en tu lengua haces esto, y este equivalente en el castellano, se les va a hacer más fácil aprenderlo, ¿no? Porque van a derribar esa barrera de que el castellano es más que la lengua de señas, porque mi lengua de señas no tiene gramática, o no tiene adjetivos, o no tiene sustantivos. Cuando tú le muestras que tiene todo esto, dice, mi lengua está en el mismo nivel que el castellano, entonces podemos aprenderlo, ¿no? Es cuestión de ir cambiando las actitudes y cambiando la perspectiva que se tiene de las lenguas, ¿no? Entonces, como les comenté, el tema de los verbos también es un tema que se ve con alguna dificultad en la comunidad, porque los tiempos verbales se marcan de manera diferente que en el castellano, ¿no? Entonces, para esto hemos desarrollado esta rueda, la cual cuenten con una herramienta que los ayude a utilizar de una manera correcta la conjugación de los verbos regulares, hasta llegar a interiorizar la conjugación de los verbos en el tiempo presente, pasado y futuro. Esto es como una herramienta para que vayan entendiendo cómo funcionan los verbos, para después ya que vayan interiorizando con otro tipo de ejercicios, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, en lengua de señas, cuando digo yo compré, las señas van a ser yo, ayer, comprar. Con las señas de ayer es que voy a marcar el tiempo. Así será en futuro también, ¿no? Entonces, eso es lo que hace como que en mi lengua es de una forma y en el castellano es de otra. Entonces, eso hace poco dificultoso el que entiendan y comprendan y que interioricen esta parte, ¿no? Entonces, para eso se ha desarrollado esta rueda de verbos, que en la primera parte, en su interior, tienen los pronombres. En la segunda parte, tienen las raíces de los verbos.
De ahí un indicador, ¿no? Nótese que estamos trabajando todos de una manera bastante visual, ¿no? Con colores llamativos, con colores que marcan, cada pronombre tiene su propio color, y este color se va a llevar a las terminaciones de los verbos, ¿sí? Entonces, es una rueda que va girando los pronombres, las raíces, a dónde queremos ponerlo, ¿no? Para llegar a poder hacer las conjugaciones determinadas, ¿no? Por ejemplo, se trabajó el tema que se le daba el pronombre, el verbo y el tiempo. Y en la rueda buscaban, ¿no? Nosotros, que está en morado, el verbo, la flecha y la terminación. Y se trabajó este tema así, ¿no? Se ha hecho la rueda de manera que sea así separado para que pueda imprimirse, ¿no? Y que cada uno pueda armarlo donde el sitio que esté trabajándolo, ¿no? También se trabajó historias en lengua de señas, ¿no? Y esto pasa porque como ya lo he dicho y lo refuerzo, es que no se tiene el curso, como nosotros llevamos los oyentes, el curso de comunicaciones en el colegio, donde hacemos poesía, leemos teatro, hacemos historias, y esto en el colegio de los alumnos sordos no tienen eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con los niños, no? Los chicos están acostumbrados a recibir información, pero muy poco a producirla. Y no tienen a veces la posibilidad de ver el campo amplio que se tiene para poder desarrollar su lengua, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que íbamos en paralelo la enseñanza del curso del colegio, pero veíamos que aparecían cosas, temas que se trataban en la educación del colegio regular que ellos no lo conocían en su lengua, ¿no? Por ejemplo, salió el tema de las bromas, de los chistes, ¿no? Que se leían chistes, pero ellos no sabían qué cosa era una broma en lengua de señas, porque no habían tenido contacto con esa parte de la lengua. Entonces se trabajó con el modelo lingüístico para trabajar el tema de las bromas, que entiendan, que ellos produzcan bromas en su propia lengua para que después entiendan las bromas en otra lengua, ¿no? Sabiendo que es complejo porque hay doble sentido y ese tema que se tenía que ver, ¿no? Igual es, ¿no? Le decíamos, ya, a ver, ahora vamos a hacer una historia. Pero ¿cómo le pides que haga una historia en una lengua desconocida cuando en su propia lengua no han hecho esos ejercicios, ¿no? Entonces, estos ejercicios eran para que ellos comenzaran a ver cuentos y copiaran y comenzaran a narrar para que se dieran cuenta de cuáles eran las partes de la historia, para que ellos después crearan historias propias, ¿no? No solamente como fantasiosas, sino comenzar por lo básico, que era, por ejemplo, ¿qué has hecho el fin de semana? Y comenzaban a tener una estructura de ver los tiempos, de cómo se siguen los tiempos y cómo van armando las historias, primero en su lengua para poder pasarlas a otras lenguas, ¿no? Se trabajó también un tema ya como que algo más, para poder trabajarlo más a fondo, ¿no? Acá tenemos a Coco, que es el modelo lingüístico, donde narra una historia, ¿no? En lengua de señas, ¿no? Y después se trabaja en castellano. Ahora, es importante tratar de recuperar algunas historias que sean importantes o relevantes para la comunidad sorda, como por ejemplo la historia de esta historia la historia de la rana, que es una rana que es sorda, ¿no? Que se cae a un pozo junto con una amiga, ¿no? Y todo el mundo le grita, oh, ya, se van a morir ustedes, oh, ya, no van a poder nunca. Y como la rana era sorda, logró salir porque no hizo caso de lo que le habían dicho. Entonces, cuando sale, todo el mundo le dice, ay, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo hiciste esto para sobrevivir? Y dijo, no, lo que pasa es que soy sorda, ¿no? Entonces, ver esa historia que involucra a un personaje sordo también hace que el estudiante reaccione y diga, ¡ay, mira, qué maravilla! ¿no? Entonces, usando como base la historia, se ve en primer momento el vocabulario, ¿no? Se busca imágenes para evocar el significado, el concepto de gritar. ¿Quiénes gritan? ¿no? Las personas, los animales. Y se trata de ver cómo es usado el verbo en la historia para tratar de ponerlo y mostrar que hay diferentes formas, ¿no? Ir mostrando los diferentes elementos, ¿no? Para que se vayan acostumbrando de una manera más amigable, no tan formal, lo que es la lengua, ¿no? Entonces después trabajamos la lengua, el texto, ¿no? Con dibujos. Ahora, cabe señalar que este trabajo se hizo con
ese grupo de alumnos, ¿no? Los cuales tenían un rechazo profundo al castellano. O sea, la primera clase que hicimos, ya vamos a tener castellano, pues más de uno se volteó y me dio la espalda, lo cual significa que no quería saber nada del tema, ¿no? Lo veían como algo negativo, algo que no podían llegar a aprender, que era imposible, no, todo era muy, muy negativo, ¿no? Entonces, por eso se tuvo que trabajar de paso, de ir viendo cómo se puede ir aprendiendo, por eso era que se incluían las imágenes y se trabajaban por partes, ¿no? Hasta que llegó un momento en que ya podían leer de corrido el texto y ya se les quitó ese odio, ese rechazo al castellano, ¿no? Porque por eso es importante el conocer la comunidad, conocer la cultura sorda, conocer la lengua, para entender todos estos temas que traen consigo los estudiantes y que en todos los aspectos son diferentes, ¿no es cierto? Entonces también es como parte de que si tiene profesores oyentes, ¿no es cierto?, que están enseñando el castellano, ¿no? También es utilizar, como les digo, parte de la cultura sorda para mostrarles el respeto que se tiene a su cultura, ¿no? Esta es una historia, esta es una tradición que se da, me parece que a nivel mundial, que se cuenta historias en lengua de señas utilizando las diferentes configuraciones de la mano del alfabeto dactilológico. Ahí les he dejado les voy a dejar el link para que puedan ver toda la historia, pero la persona cuenta cosas utilizando y dice, esta era la letra A, apareció, y dice, ay, sí, veo a alguien, ¿no? Y dice, acá está la B, ¿no? Entonces se puede juntar ambas culturas, mostrando respeto y mostrando que con ambas lenguas se pueden hacer trabajos maravillosos, ¿no? Entonces después eso se puede analizar en castellano y se puede trabajar para sacarle provecho, ¿no? Y sacarle el disfrute a la clase para que puedan ellos querer seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, al igual que en niños, en jóvenes, dependiendo de cuál sea el nivel en que se encuentre la persona sorda, porque han tenido diferentes historias, diferentes contextos familiares, diferentes contextos educativos, ¿no? Se pueden ir presentando diferentes materiales, ¿no? Esto de acá es sacado de Totem Films Storyboards, que son un material gráfico para motivar la creación de textos, ¿no? Entonces, este texto es de una alumna adulta, ¿no? Y que se le da los dibujos para que ella vaya trabajando, que vaya creando una historia, ¿no? Porque como les digo, es muy importante trabajar la creación, porque muchas veces, la mayoría de veces, ellos no han creado estas historias, estas narraciones, ¿no? Entonces, ahí he puesto en letras grandes, he transcrito lo que la alumna escribió a mano, ¿no? Entonces, y una de las cosas que pasa cuando se da la privación lingüística o el acceso tardío a la lengua, es que los niños no tienen un entrenamiento a la utilización de la lengua, ¿no? Y eso es algo que nosotros no caemos mucho en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba conversando con un estudiante y le digo, ¿cuál es tu opinión? Un estudiante sordo, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Y me explicaba lo que era el tema, ¿no? Le digo, no, tu opinión. Era una persona mayor de edad, no sabía lo que era su opinión. Entonces, ¿cuál es a pensar? Le dice, pero si es una persona mayor de edad, ¿cómo no vas a saber cómo es la opinión? Y si te pones a analizar su historial, es que antes nunca nadie le ha pedido su opinión. Porque eso es lo que pasa con la comunidad sorda muchas veces, ¿no? Las familias oyentes, como no tienen llegada al niño sordo, lo que hacen es, nunca se les explica nada, nunca se les da el input lingüístico necesario para que pueda entender y crear estos procesos cognitivos, y son llevados de un lado a otro, ¿no? Mientras que a nosotros, mientras que las personas que viven en un entorno que te dan un input lingüístico fuerte, valioso, ¿no? Nos van a preguntar desde muy chiquitos, ¿qué quieres comer? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Se cayó todo? ¿O dónde quieres ir? ¿No? ¿Qué color te gusta más? O sea, te van dando un montón de preguntas y un montón de cosas y un montón de información que vas recogiendo de tu entorno que el niño sordo no tiene. Entonces tú te enfrentas a un estudiante
que tiene muchos huecos de información y que no ha recibido inputs lingüísticos de calidad que le permita desarrollarse de manera plena. Entonces es por eso que ambas lenguas tienen que estar a la mano, ¿no? Entonces son cosas que yo tenía una historia que es desgarradora realmente, de un niño que tenía 9 años y me contó qué cosa había pasado con la muerte de su abuelo. Me contó de que vio que lo llevaron a un lugar, que había mucha gente, vio a su abuelo en una cama, de ahí lo tiraron al piso, lo chancaron en el pecho, de ahí su mamá lo agarró del brazo, lo llevó a otro sitio, de ahí vio a su abuelo metido en una caja de madera, de ahí lo llevaron del brazo a otro sitio, a un campo grande, donde había un hueco, y la caja donde estaba su abuelo lo metieron en la tierra, le echaron más tierra, y nunca más vio a su abuelo. Hasta que llegó un amigo que hablaba su misma lengua y le explicó lo que había pasado, y era que su abuelo se había muerto. Entonces, ese niño, en ese momento recién se dio cuenta que es un proceso natural el morirse, y que no era como castigo, que su abuelo había hecho algo malo, que por eso lo habían metido en esa caja y lo habían enterrado. Esa es la idea que el niño se había hecho. Entonces son cosas que te hacen pensar y te hacen ver de que realmente lo que pasa en el entorno es muy importante y te hacen llegar a estar frente a alumnos que tienen historias completamente diferentes que tienes que conocer para ver cómo vas a entenderlos, cómo vas a enseñarles, ¿no? Porque otra niña viene y preguntó a una compañera, le dice, ¿por qué tengo que celebrar todos los años mi cumpleaños en la misma fecha? Yo quiero cambiar, pues yo no quiero que sea en junio, quiero que sea en diciembre. No sabía qué cosa se celebraba. La ponen, la celebran, la torta, todo, pero no saben qué cosa es, porque nadie les da la información, porque su entorno no les brinda esa información, lo cual es valiosísimo, ¿no? Al momento de saber qué cosa es lo que estamos enseñando. Utilizando la misma figura con los totem fields, ¿no? Te ves de que arma la estructura, la historia, pero como con ítems, ¿no? Entonces, a partir de esto, se hace el trabajo de que haga una historia que sea concadenada, ¿no? Entonces se trabaja dependiendo del nivel del estudiante, dependiendo del interés del estudiante, se va a ir buscando la manera de cómo ir trabajando y cómo ir armando entre ambas lenguas, ¿no? Porque se ha trabajado, decía ya, porque me decían, no quiero escribir, no tengo historia, ya. Grábate un video de qué has hecho el fin de semana. Se graba el video y de ahí después ve el video y de ahí lo transcribe. Y se trabaja sobre ese transcrito, ¿no? Se va viendo cuál es cómo se parece a la lengua meta y cómo hay que arreglarlo para llegar a la lengua meta. Porque esa es la idea, ¿no? Llegar a la lengua meta para que más personas nos puedan entender. ¿Sí? No es que el castellano sordo esté mal, que es una variedad del castellano, hay que entenderla de esa forma y ver lo que podemos hacer, explicarles cómo funciona la lengua meta, el castellano meta, para poder llegar a eso y poder entender los textos que nosotros vamos a leer escritos por estas personas, ¿no? Y poder que ellos entiendan lo que nosotros vamos a escribir. Entonces es importante el saber este tema del trabajo, ¿no? De cómo se va a ir trabajando. Entonces, en conclusiones, para ir cerrando, ¿no? El grado de desarrollo y aprendizaje del castellano escrito se encuentra en relación directa al grado del dominio de la lengua de señas peruana. Se ha visto con una investigación que se ha hecho que las personas que tienen un mayor nivel de lengua de señas, que hacen historias más complejas en lengua de señas, pueden pasarla al castellano, ¿sí? Entonces la relación es a mayor lengua de señas, mayor facilidad del castellano, a menor lengua de señas, menor facilidad en el castellano, ¿no? Entonces, las producciones de los colaboradores presentan sí uso de artículos, preposiciones y verbos, ¿no? Que algunas veces no corresponden a la lengua meta, ¿no? Entonces, eso de ahí es interesante porque saben que hay un artículo, ¿no? Entonces, pero no saben cómo usarlo de la manera que se utiliza en la lengua meta, ¿no? En la construcción de esta lengua interlengua de la que se va construyendo, interviene de manera muy importante la transferencia de la lengua de señas peruana, que es su lengua 1. Eso hay que tenerlo bastante claro. Por eso que debemos de conocer la lengua de señas peruana para reconocer en la lengua, en el castellano escrito por los estudiantes sordos, cuáles son esas transferencias y tratar de entender y ver cómo lo podemos manejar para que ellos puedan entenderlo, ¿no? El castellano sordo que nosotros hemos visto, podemos observar
que la mayoría de las personas que escriben, ¿no? Es que ya son adultos, ¿no? Tienen nociones que la lengua de señas y el castellano escrito tienen gramáticas diferentes. No las conocen, pero saben que son lenguas diferentes, ¿no? Entonces, eso es importante el resaltarlo, ¿no? Y nuestra experiencia con el material didáctico, ¿no? Ha sido que sí es importante el uso de la lengua de señas como vehículo de aprendizaje del castellano escrito como segunda lengua. Lo hemos venido probando, lo seguimos comprobando y creo que sí es importante el conocimiento de ambas lenguas. Bueno, creo que he estado así justo con los tiempos. Muchas gracias. Estoy atenta para sus preguntas. Voy a dejar de compartir para... No, Alexandra, en realidad te agradezco y te felicito por el nivel de organización de tu presentación y también porque nos has puesto una bomba cognitiva y afectiva al mismo tiempo, lo cual luego nos va a dar muchas horas de reflexión de repente individual. Has sembrado una semillita para investigar más. Destaco cuando presentaste el material de la rana, de la historia, que era un personaje sordo, cómo has introducido una estrategia de afectividad, ¿no? Para que esos estudiantes que estaban con una posición de rechazo al español puedan involucrarse, sentirse representados en el material didáctico, que es súper importante, ¿no? Y también tengo una pregunta, también voy a leer las preguntas que nos han estado compartiendo en el chat. Tú dices que has comprobado que la lengua de señas peruanas y su dominio, no por parte del estudiante, porque a veces empiezan tarde a familiarizarse o a aprender a adquirir la lengua de señas peruanas, no has visto que te llegan estudiantes con niveles diversos y que lo primero que haces tú es reforzar la lengua de señas peruanas para que luego el aprendizaje del español escrito sea efectivo, porque has comprobado esta correlación. Mientras más dominio de la lengua de señas peruanas, mejor dominio del español. ¿Hay algún instrumento que se haya creado a nivel nacional de repente en el que uno se pueda basar para determinar niveles de dominio de la lengua de señas peruanas como básico, intermedio, avanzado o algo que sea, digamos, esté escrito, esté publicado? Nada. No tenemos nada de ese material. Por eso que es importante que la gente vea lo crucial que es la participación de todos en este proceso, porque no tenemos herramientas, ¿no? Las cosas van haciéndose de pocos, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones que yo he hecho es una puntita, porque he trabajado con pocos informantes, no es algo grande, sino es como que el comienzo para que otra persona siga haciendo y esto vaya creciendo como una bola de nieve, ¿no? Porque no tenemos herramientas, ¿no? No tenemos material. Y otra de las cosas también que pasa es que si alguien crea algo, lo guarda y no lo comparte, ¿no? Entonces nuestra idea es compartir, ¿no? Ahí está el material, ¿no? El que quiera lo puede utilizar respetando la autoría, los derechos de autor de las señas gramaticales, que es donde estamos viniendo trabajando, pero no tenemos. Entonces vamos como que a ciegas y vamos a ir viendo cómo vamos trabajando. Claro, porque en la enseñanza de lenguas extranjeras, nosotros, al menos en el campo del español, siempre usamos como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que tiene un volumen complementario en el 2018 y que ha tratado de incluir también a la lengua de señas, ¿no? Eso es como unos descriptores. Entonces, por ahí de repente, si alguien está interesado en investigar o proponer algo que en Perú nos diga cuáles serían los descriptores para poder decir, esta persona está en un nivel básico, intermedio o avanzado, ¿no? Otra reflexión que tengo es que a veces... Antes de que pase, Rosita, lo que sí tenemos que tener bien en claro es que los instrumentos van a ser diferentes si queremos medir a lengua materna, los niveles en que se encuentra una persona en su lengua, la lengua de señas peruana como una persona sorda, qué nivel tiene de lengua de señas, y una persona que tiene la lengua de señas como segunda lengua, ¿no? Eso hay que tenerlo así. Como el oyente que aprende, ¿no? Claro, ajá. Sí. Mira, ese enfoque también se me había escapado, ¿no? Porque habría que analizar si el Marco Común Europeo ha propuesto esta distribución para un oyente que está aprendiendo lengua de señas o para una persona sorda en adquisición de lengua de señas como una lengua materna.
Sí. Súper interesante. Generalmente es para la segunda lengua, ¿no? Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, tienes razón. Otra cosa que quería comentar es que nosotros cuando somos profes de idiomas extranjeros a veces tenemos una posición muy hermética, muy de rechazo con lo que es la traducción o el análisis contrastivo, ¿no? Porque estamos diciendo, no, no traduzcas, piensa en el idioma que estás aprendiendo. Sin embargo, a partir de lo que nos has explicado hoy, creo que esto aplica cuando estás entre dos lenguas orales, ¿no? Dos lenguas, digamos, entre personas oyentes aprendiendo lenguas. Pero en el caso de la enseñanza del español escrito a personas sordas, veo como el análisis contrastivo entre la lengua de señas y el español escrito, los ejercicios de transcripción, son una metodología que conduce a un éxito en el aprendizaje escrito, ¿no? Y la importancia aquí yo noto qué tan diferentes pueden ser los perfiles de un profe de lenguas extranjeras que de un profe de español escrito eh, para personas que hablan la lengua de señas, ¿no? Me van entrando estas reflexiones. Y como te digo, has causado un remolino en nuestras cabezas y ahora sí ya dejo de ser un poco egoísta. Me paso a las preguntas de nuestros participantes que han sido muy de verdad interesantes. Sí, comienzo con la de Paola. No, perdón, Cindy. Cindy dice que en un colegio de educación básica regular y que es inclusivo, hay una niña sorda de 6 años. Ella no conoce lenguas de señas, solo señala algunas cosas y crea sus propias señas para darse a entender. Utiliza audífonos, pero cuando se le dice algo no comprende ni tampoco emite palabras, solo balbuceos o gritos. Imita lo que hacen sus compañeros. En este caso, ¿qué se podría hacer? Su madre está esperanzada en que algún día ella aprenda a hablar con terapias de lenguaje, pero ¿usted qué recomendaría? ¿Esta niña debería ir a un colegio especial o tendría que hacerse algún tipo de acción específica? ¿Qué podría hacer ella como docente con esta alumna? Porque el colegio es inclusivo, ¿no? Me imagino que es para niños oyentes y permiten también que ingresen niños sordos. Lo que pasa es que el tema de la inclusión en el país está pésimamente mal llevado. O sea, es una cosa así de horror, ¿no? O sea, está entendido de esa forma, ¿no? Inclusión que haya una niña sorda, la meto en un salón de oyentes, ¿no? Y le pongo para que pinte, pues, ¿no? O sea, imagínate tú estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día en un salón donde todo el mundo habla chino y tú no entiendes nada. Entonces eso no es, ¿no? Y ya tenemos una niña que tiene 6 años de privación lingüística, 6 años que se ha perdido de que su cerebro tenga esas conexiones que se hacen a través de la lengua. Lo que se necesita urgente es poner a esta niña en contacto con la comunidad sorda. Tenemos el Colegio Beethoven, que es un colegio que tiene en la educación primaria en lengua de señas, que yo creo que es la mejor alternativa que tenemos en este momento, donde va a tener contacto con más niños sordos, con modelos lingüísticos y con profesores que saben lengua de señas, ¿no? O sea, es el ambiente que necesita para desarrollar la lengua de señas. Necesita urgente tener contacto y adquirir la lengua de señas para después ya poder adquirir otros conocimientos. Entonces, eso es muy importante. La familia también tiene que aprender. La mamá, el papá, los hermanos, todos deben aprender lengua de señas para que no solamente la niña tenga contacto con la lengua de señas solamente en el colegio, porque de ahí regresa a casa y en casa está sola, ¿no? Sin comunicarse con nadie y se va a sentir terrible, ¿no? Entonces, no es solamente el tema de la lengua de señas solamente te sirve para adquirir conocimiento, sino que para socializar y para sentirte parte de alguien, ¿no? Porque si tú en tu casa están todos conversando, riendo, si tú eres la única que no entiendes, tú no te vas a sentir parte de esa familia. Entonces, no eres parte de esa familia, te llevan a un colegio de oyentes, no eres parte de ese colegio, no, o sea, no eres parte de nada, de ningún grupo. Entonces lo que se necesita es que forme parte de su comunidad sorda, que los padres se integren a la comunidad sorda, conozcan a la comunidad sorda, para que pueda convertir su hogar en un hogar sordo, ¿no? Y que los niños puedan desarrollarse de manera plena y puedan aprender y sentirse felices y no sentir frustración, porque lo que trae ese aislamiento es frustración, es enojo, y muchas veces
piensan o que el niño tiene algún tipo de trastorno, que le falta algo porque es malcriado, porque le da rabietas, porque le da pataletas. Pero por favor, o sea, pónganse a pensar cómo se sentirían ustedes si nadie los entiende. Y si no pueden transmitir nada, solamente leche, azúcar, comida, cosas así, o sea, que no puedas expresar lo que tú sientes, ¿no? Entonces, es cuestión de ponerte tratar de entender qué cosa es lo que siente la otra persona y darle la oportunidad para que te desarrolle y que piense y que esté en contacto con sus pares, porque todos nos gusta estar con nuestros pares. Entonces, si lo pones en una comunidad sorda, los niños aprenden rapidísimo. Entonces, es mucho mejor, mientras más chiquito es mejor. Ahora, tenemos esta niña que lamentablemente ha perdido 6 años. 6 años, no hagamos que pierda ni un día más y pongámosla en contacto con la comunidad sorda. Fíjate qué importante porque se habla de colegios inclusivos, pero la inclusión se ve como la persona sorda viniendo a la comunidad de oyentes, pero no se ve como los oyentes yendo a la comunidad sorda, porque, por ejemplo, las preguntas que nos hacen nuestras participantes demuestran su interés por este alumnado, pero también demuestra que hay un desconocimiento de lo que pasa con el niño sordo si lo pones en una comunidad de oyentes. Y fíjate, aquí tenemos a Paola que nos pregunta algo similar. Teniendo en cuenta que aprender una lengua de señas toma tiempo, si un docente se encuentra ya en el aula con un alumno sordo y no sabe lenguas de señas, ¿cómo hace para enseñarle desde su ignorancia? Y esto es un poco que justo lo hemos visto en la charla, ¿no? La importancia de conocer la lengua de señas para enseñarle, pero ¿cuál sería tu respuesta? Es que no puedes enseñarle. Claro. No hay manera. Entonces uno no debe de aceptar esas cosas. Y si te ponen al niño, pues tienes que presentar una carta de queja y decir que este niño debe de ir con profesores que sepan lengua de señas. Entonces, porque no funciona, porque es como que tú me dices, mira, todos hablan chino, ¿no? Y tienes un alumno que habla castellano. El profesor no le va a poder enseñar porque no sabe la lengua. Entonces, lo que pasa generalmente es que le dan los papeles para que coloreen, le ponen, lo entretienen en un rinconcito, ¿no? Y van haciéndolo, ¿no? O sea, ya el extremo así máximo que yo he visto es que en una sala, un salón inclusivo, llegó el día del examen. El niño sordo está sentado y cada alumno oyente le resolvía una pregunta del examen. No está aprendiendo, pues, no. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Van pasándolo, ¿no? Al alumno y al final no sabe nada porque nunca ha tenido contacto y no desarrolla la lengua, que es lo peor que puede pasar. Entonces yo creo que como docentes, por más voluntad que tengan, y eso se los agradecemos, yo con todos los profesores que hablo, y les digo que les agradezco la voluntad que tienen, pero no se puede. Entonces eso hay que hacerlo y hay que denunciarlo, porque se está privando, está vulnerando el derecho de un niño. No se está respetando el derecho de un niño, de una persona, de un ser humano. Entonces no podemos ser partícipe de eso, ¿no? Si nosotros aceptamos tener un niño sordo en un salón de oyentes, estamos aceptando la vulneración de sus derechos. Y eso no lo podemos permitir, me parece. Claro, y lo importante de tener este conocimiento para saber que más allá de la buena voluntad que todos podamos tener, hay algo objetivo, ¿no? De saber cómo pasan los procesos cognitivos en los estudiantes sordos y basarnos en esa objetividad, más allá de nuestra, que yo entiendo es también importante la voluntad y todo, la educación también tiene que ser objetiva. Bien, Lilian nos dice, este es un caso ya de un alumno sordo que escribe ya en español. Me llegó un alumno para estudiar una maestría, pero tiene una forma muy vaga su escritura. Lo que estoy haciendo es adecuaciones con materiales escritos, pero yo quisiera preguntar, ¿cómo puedo ayudarlo a corregir su escritura? Ya escribe, pero ¿cómo la puede mejorar? Porque a veces veo que no tiene congruencia cuando se expresa de forma escrita. Él quiere terminar para poder enseñar a los jóvenes sordos, esa es su motivación. Tiene que aprender más en profundidad el castellano, ¿no? Porque si ha llegado a ese nivel de que puede redactar, ya tiene muchísima ventaja y eso es muy positivo. Entonces ahora es como que ir enfocando, ¿no? Y analizando cómo escribe para que vaya entendiendo los diferentes usos de conectores, de estilos y de ir algo ya como más profundo, ¿no? Lo que necesita sí son clases ya más dirigidas a
al tema de práctica y escribir y corregir y volver a escribir y volver a hacer, pero explicando de qué se trata, ¿no? Y ahí también es importante ver, porque la manera como él escribe debe ser transferencia de la lengua de señas. Entonces, ver qué cosa es lo que está haciendo para poder como que explicar que esto es en lengua de señas, pero en castellano se utiliza de esta manera, ¿no? Claro, las analogías, ¿no? Las Ajá. equivalencias, Sí. claro, claro que sí. Bueno, luego Miguel dice, he visto que en colegios donde enseñan el español a sordos, la didáctica consiste en recortar figuras o textos y pegarlos en un cuaderno, pero no los hacen escribir español a diario. Entonces, ¿no se debería hacer que escriban más en el cuaderno? Sí, no es solamente que escriban, porque también he visto yo que les ponen el papelote en la pizarra y los chicos copian el papelote, ¿no? Ellos escriben. Sí. El tema es que generen, que produzcan textos, ¿no? O sea, que ellos sean partícipes de la generación de escritura, ¿no? No solamente copiar y copiar y copiar, sino es el ver y ellos mismos van a ir poniendo lo que han aprendido para ir viendo cómo van armando sus propios textos, ¿no? Y se van a sorprender de cómo van desarrollando así rápido. Cuando se comienzan a interesar, comienzan a desarrollar más rápido el aprendizaje. Bien, sí, porque si solo copian algo que ya está escrito, a lo mejor están No entienden. dibujando más que escribiendo, ¿no? Están simulando, dibujando las letras, claro. Sí, porque lo que hacen Bueno, también, lo que he visto también que hacían era que ellos copiaban, ¿no? Y dibujaban, y sobre eso le ponían la nota. Pero no les preguntaban si entendían lo que estaba escribiendo. Entonces no tenían conocimientos, ¿no? Entonces llegan chicos que salen del colegio, entran a estudiar, y tú le preguntas cosas básicas, de conocimientos básicos que nosotros sabemos del colegio, y no te pueden responder, ¿no? Saliendo no saben quién es Cristóbal Colón, no saben qué cosa es un alcalde, no saben conocimientos de que cosas que tú en el colegio normalmente aprendes, ¿no? Sino porque te hacen copiar y nada más y van pasando, ¿no? claro, entonces en la creación, que ellos participen en la creación de un texto escrito, se puede notar que ellos están entendiendo. Si solo Así es. copian algo que ya está escrito, es más que están dibujando, simulando las letras, pero no comprendiendo. Qué Así es. interesante. Muy bien. Bueno, Marlene nos dice qué es lo más aconsejable para aquellos niños que van a iniciar su etapa escolar en colegios públicos, que ya has respondido, ¿no? Lo ideal sería que el niño entre en una comunidad de aprendizaje que sea una comunidad sorda. Y hace una pregunta mucho más profunda, ¿cómo superar las limitaciones de las instituciones, ¿no? Es decir, que no reconocen cómo debe ser la enseñanza a los estudiantes sordos, ya es. Yo creo que lo que se tiene que hacer es denunciar lo que está pasando, porque nadie dice nada, ¿no? Entonces, si los profesores se ponen fuertes y comienzan a decir y poner por escrito, porque el papelito manda, o sea, si no está escrito, no funciona. Y si pones, he recibido tal alumno y pasa esto, el otro, y no lo pones, y mandas otro, y si no hacen caso, vas a la defensoría, y si no es, o sea, hay que hacer movimiento, hay que hacer incidencia política para que se den cuenta la gente que toma decisiones, que lamentablemente en este caso todos son oyentes y que desconocen lo que pasa con la comunidad sorda, que se den cuenta que no es un caso aislado, no solamente le pasa a un grupo pequeño de niños sordos, no, pasa en todo. O sea, si eso pasa en Lima, que es la capital y que tiene más recursos, imagínense lo que pasa en provincias, ¿no? Entonces, pero si todo el mundo se queda callado y acepta lo que dicen, porque si las normas dicen eso, pues las normas tienen que cambiar. No podemos quedarnos a decir, bueno, como la norma dice, ya, sí, bueno, la norma dice, pero mientras que la norma esté equivocada porque no funciona para esta comunidad sorda, entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Denunciar y decir, no acepto, está mal, y ponerle realmente el desarrollo del niño tal cual. Si el niño no sabe escribir, no sabe escribir. Si el niño no sabe leer, no sabe leer. Si no aprendió, no aprendió, para que vean que el sistema no funciona. Si los profesores siguen pasando a los alumnos, van a creer de que están aprendiendo y no van a hacer nada. Entonces, cada uno de nosotros, desde donde nos encontremos, podemos ser un agente de cambio y comenzar a hacer esa la piedrita en el zapato donde vas mostrando que no va funcionando, que no está funcionando, que no está funcionando y no está funcionando. Porque no, o sea, ahorita te dicen, pero si yo terminé el colegio. Sí, pero ¿qué nivel tienen los chicos que están terminando el colegio? Entonces, eso es lo que necesitamos.
Y como tú mencionabas, no está la lengua de señas en la lista de lenguas originarias del país, ¿no? Entonces, por eso, todo lo que el Ministerio de Cultura le da de beneficios a las otras lenguas para que permanezcan, se desarrollen y la identidad de estos pueblos originarios se fortalezca, no lo está recibiendo la No, comunidad sorda en el país, ¿no? Esa es una así es. denuncia que hay que hacer para que luego algún día con este esfuerzo se tomen decisiones y sea incluido en la política lingüística, que también dijiste que no está incluido. Así es. Bueno, sí, 2 preguntas más y ya cerramos. Alexandra, por favor. Nos pregunta Sonia, ¿podemos utilizar los pictogramas para la enseñanza del español escrito a las personas sordas? En odontología se usa y nos sirve para una atención odontológica. No entiendo muy bien la conexión, pero sé Ya. lo que son los Ajá. pictogramas, ¿no? Bueno, yo creo que uno debe utilizar todos los recursos que tenga, ¿no? Y que se les ocurra, ¿no? Para ver si funciona o no funciona. Lo importante ahí es hacer un seguimiento y ver si realmente los pictogramas funcionan para todo, funciona para una parte o no funciona, o si funciona, ¿no? No es cerrarnos, no es que hay una metodología, la máxima mundial para enseñar, no. Hay que rescatar qué cosa funciona, porque como le digo, la comunidad es muy dispersa, diferente. Entonces, a veces lo que funciona con un grupo no funciona con el otro grupo, y si funciona con uno, no funciona con el otro. Entonces, es cuestión de probar si es que funciona, si no funciona, de repente funcionan los dibujos, de repente no funciona, a este grupo no le funciona bien estos dibujos, pero sí las fotos, más real. Entonces, es cuestión de ir viendo, no es cerrarnos y decir, no, eso no funciona, ¿no? No, eso está mal, no, esto no funciona, esto sí funciona. No, hay que estar abierto y probar, y sí pedirles que documenten lo que están haciendo para poder compartir y poder difundir el trabajo que se hace para sacar conclusiones y decir, a ella le funcionó eso, pues hagamos lo que a la otra persona le está funcionando y no volvamos a equivocarnos y perder tiempo. Sí, es verdad. Y hablando de lo que podemos recuperar del trabajo de otros profes, ¿tienes conocimiento de alguien que enseña a personas sordas y ciegas, que sean sordas y ciegas al mismo tiempo? Porque hay una pregunta así en el chat. ¿Qué Que hay de enseñen la castellano a personas sordocegas, no conozco, desconozco. Ok, tendría que buscar esa información. Y lo último es que así como los alumnos oyentes, los alumnos sordos cuando aprenden español necesitan hacer ejercicios de motricidad fina, ¿no? Porque me imagino la condición muscular de la mano para poder escribir. ¿Esto también se aborda en las clases que das? ¿Haces ejercicios de caligrafía? ¿Le has prestado atención a la motricidad fina? ¿O ellos ya lo tienen porque han desarrollado la lengua de señas y tienen una mano súper ágil? Sí, de verdad que no he tenido necesidad de hacer ejercicios, ¿no? Ahora, el enfoque es, no, o sea, mi forma de ver es no me enfoco qué tan bonita tiene la letra, porque eso ya es secundario y ya lo verán, ¿no? Porque el concepto del castellano tiene tantas partes negativas para ellos, ¿no? O sea, les han hecho ver, ellos ven el castellano, algunas personas ven el castellano de forma tan que rechazan, que sumarle una cosita más a la letra, o sea, la letra no está bonita, eso no importa, ¿no? O sea, no lo tomamos mucho en cuenta porque solitos ellos se van dando cuenta, ¿no? Que pueden ir mejorando el trazo, pueden ir viendo, o sea, eso no hay problema, ¿no? El enfocarte es en, mira, en levantarlos, ¿no? En animarlos, ¿no? O sea, si tiene letra fea o bonita, eso no importa, ¿no? Qué bien lo que estás haciendo, ¿no? Porque también ese es otro punto importante, que muchas veces le ponen límite a las personas sordas. Entonces, los padres generalmente son los que dicen, ¿para qué le vas a enseñar si no va a aprender? ¿No? Yo enseñaba ponte raíz cuadrada a mis alumnos, y pero ¿para qué les enseñar raíz cuadrada si no va a aprender? ¿Para qué? No va a aprender. ¿Para qué le enseñas a escribir? No va a aprender. Sí aprende todo. Todo si es que tienes una buena manera de enseñarles, una metodología válida para que ellos aprendan. Entonces, la cuestión es enfocarte en eso, en la parte positiva, y en levantar a la persona, cualquier alumno, cualquier estudiante, oyente, sordo, cualquier persona, es enfocarlo en su parte positiva, en sus habilidades, ¿no? Sí, sí, genial la reflexión. Yo estuve tomando un curso de lengua de señas y era revelador para mí porque el profesor me decía es que las haces muy lentas y ver que también hay fluidez en la lengua de señas, ¿no?
igual que en las lenguas orales o la fluidez, ¿no? Qué tan rápido te comunicas, porque si no la otra persona en la comunidad puede, wow, Rosa se comunica con unas señas tan lentas que ya no perdí la concentración, ¿no? Es súper interesante lo que hemos tratado, me parece que ha sido un evento hermosísimo, te agradezco de corazón por abrirnos la mente a los que no estamos de repente tan familiarizados con este campo, y también las reflexiones, porque hay gente que maneja la lengua de señas, pero nunca había reflexionado en la parte didáctica para poder llevar el español escrito a estos alumnos. Agradezco de corazón también a Betsy y a Patricia que nos han acompañado hoy, y porque este evento luego lo vamos a subir a redes, muchas personas lo van a poder ver, y así estamos contribuyendo justamente a la reflexión, a decir, y a la lucha por los derechos de la educación de las personas de la comunidad sorda, ¿no? Entonces, no sé si tienes algunas palabras de despedida de mi parte, un agradecimiento infinito porque he aprendido muchísimo en esta hora y media juntos. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por dar la oportunidad de poder compartir con todos ustedes y a todos ustedes el interés que están poniendo para el tema de la lengua de señas y la comunidad sorda. Estamos abiertos a compartir, no solamente desde la perspectiva oyente, como les he comentado, sino también de las personas sordas. Rosa tiene mis contactos, si necesitan alguna otra información, pues yo encantada. Nosotros desde el grupo de investigación estamos gustosos de compartir todo lo que sabemos con todas las personas interesadas y quienes quieran compartir y apoyarnos, también muy contentos. Muchas gracias a todos. Gracias a Patricia y a Betsy por su apoyo. Entonces, estimados participantes, damos por concluido este evento. Nosotros en el Tulipán nos enfocamos en la enseñanza de español para extranjeros, pero queremos abrir la mente, ¿no? ¿Qué hay de la enseñanza de español a las personas sordas, a las comunidades indígenas, y de la inclusión, la verdadera inclusión, y la inclusión con información objetiva? Entonces, mil gracias a todos por estar aquí y disfruten su fin de semana. Hasta un próximo evento. Hasta luego. Gracias a todos.